Muy buenos días, tengan todos en esta preciosa mañana que nos regala el Señor. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana pues la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este día vamos a estar hablando acerca de la evidencia de una verdadera conversión. Así que quiero que le diga al que tiene allá a su lado, allá en su casa, pregúntele ahí al que tiene a su lado, ¿tú te convertiste de verdad? Dígale así al que tiene ahí a su lado, ¿te convertiste de verdad? ¿Sabe por qué? Porque hoy vamos a ver a través de la palabra pues las evidencias que hay cuando una persona se convierte al Señor de verdad. Bueno, y cuando hablamos de conversión, estamos hablando de volvernos a Dios. Cuando hablamos de conversión, estamos hablando de abandonar los malos caminos. Estamos hablando de dar un giro a nuestra vida. Estamos hablando de volvernos al Señor. Estamos hablando de un verdadero arrepentimiento. Volverse a Dios no es cambiar de religión, como piensan muchas personas o como creen. Ese es un concepto errado de lo que es volverse a Dios. Es muy diferente uno tener una religión o una clase de creencias a tener una relación personal y real con Dios. Eso es muy diferente. Y eso lo vamos a ver hoy a través de la palabra. Porque la palabra de Dios nos muestra, la palabra de Dios nos enseña lo que pasa cuando una persona se vuelve a Dios de verdad. Porque cuando hay ese anhelo, cuando hay ese deseo en el corazón de volverse a Dios, entonces hay evidencias que lo demuestran. Y por eso vamos o quiero llevarlos en el día de hoy a un pasaje que a mí en lo personal me gusta mucho, porque a pesar de su sencillez, pues nos da claras evidencias de lo que pasa cuando una persona se convierte a Dios de verdad. Y para eso entonces quiero que vayamos a San Lucas y vamos al capítulo 19. Y ahí nos vamos a quedar. Voy a ir desglosando poco a poco ese pasaje para que entendamos bien la evidencia de una verdadera conversión. Primero voy a leerles versículo 1 y 2. Dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dejo ahí, paro ahí. Porque lo primero que quiero que vean es quién era Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos. Así que los cobradores de impuestos eran las personas más impopulares en Israel. Porque los judíos de nacimiento que habían decidido trabajar para los romanos eran tenidos como traidores por el pueblo de Israel. Así que los cobradores de impuestos también se enriquecían a expensas de sus compatriotas. Entonces, con esta información nos damos cuenta de que Zaqueo era una persona rechazada por sus compatriotas. ¿Qué más era Zaqueo? Zaqueo era rico, dice la Biblia. ¿Y cómo se hizo rico Zaqueo? Pues si era un cobrador de impuestos, lo más probable es que se hizo rico robando, porque los cobradores de impuestos cobraban más de lo que era justo. Pero entonces la Biblia dice que Jesús entró en Jericó y que iba pasando por la ciudad. Parecía un día normal, pero para Zaqueo no.
no iba a ser un día más, no iba a ser un día normal, porque este día iba a cambiar totalmente su vida. Así que sigamos leyendo el versículo 2 y 3. Dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Voy a dejarlo ahí. Mire, aunque Zaqueo era rechazado por sus compatriotas, quiero que vean algo. A pesar de ser rechazado, él tenía un círculo de amistades. Él tenía una posición dentro de su círculo, porque la Biblia dice que él era jefe de los publicanos. Así que él tenía una posición dentro de su círculo y también tenía dinero, ¿sí? Pero por encima de todo eso, era un varón que tenía un deseo, que tenía un anhelo de saber quién era Jesús. Eso estaba por encima de todo lo que él tenía. ¿Sabe por qué, querido oyente? Porque nada de lo que nosotros tengamos o nos rodee puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón y que solamente lo puede llenar Jesús. Nada de lo que usted tenga a su alrededor, ni lo que tenga, ni lo que haga, va a llenar ese vacío. Porque hay un vacío en nuestro corazón que solamente lo puede llenar Jesús. Y eso era lo que pasaba con él. Eso era lo que pasaba con Zaqueo. En su afán de saber quién era Jesús, encontró obstáculos. Hay mucha gente con deseos de acercarse a Jesús, de conocer a Jesús, pero encuentran obstáculos. Y a Zaqueo le pasó. Él encontró obstáculos. Encontró el primer obstáculo en el versículo 3. Dice que él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahí vemos varios obstáculos, pero voy a hablarle del primer obstáculo que él encontró, que fue la multitud. Él quería ver a Jesús, él quería acercarse a Jesús. Había un anhelo, un deseo en su corazón y no podía. Había un obstáculo, la multitud. La multitud. Y a muchas personas les pasa eso, les pasa igual que le pasó a Zaqueo. Quieren acercarse a Jesús, quieren conocer de Dios, pero hay obstáculos externos. Estos obstáculos los llamo yo externos, porque están afuera. ¿Y como cuáles obstáculos son? Le voy a dar varios. Por ejemplo, las amistades. Hay muchas personas que quieren acercarse a Jesús, pero las mismas amistades que tienen les impiden acercarse a Jesús. A veces el círculo en el cual se desenvuelve la persona también se convierte en un obstáculo para acercarse a Jesús. A veces los compañeros de trabajo también se convierten en un obstáculo para acercarse a Jesús. Las opiniones de los demás se convierten en un obstáculo para acercarse a Jesús. Todo eso son obstáculos externos que se le presentan a las personas cuando quieren acercarse a Jesús o conocer más de Dios. La familia muchas veces se convierte en un obstáculo para poder acercarse a Jesús. Ataduras en la persona, vicios, todo eso son obstáculos externos que impiden que la persona se acerque a Jesús. Y también hay obstáculos internos o personales. Zaqueo tenía un obstáculo personal que le impedía acercarse a Jesús también. ¿Cuál era? Dice la Biblia que él era pequeño de estatura. O sea, su estatura le impedía también acercarse a Jesús. Y hay personas que quieren acercarse a Jesús, pero tienen impedimentos personales que se convierten en obstáculos para acercarse a Jesús, como por ejemplo los prejuicios. Esos son impedimentos, se convierten en obstáculos. El pensar en el qué dirán, y qué dirán si me ven
conversando con esa persona que es de otra religión, como dicen por ahí. ¿Y qué dirán si me ven con una Biblia en la mano? ¿Y qué dirán si voy a esa iglesia? Otros creen que no son dignos. Esos son obstáculos personales que te impiden acercarte a Jesús. Otros creen que no son dignos, se sienten muy pecadores y dicen, no, yo no puedo acercarme a Jesús. Yo no puedo porque soy muy pecador. Otros piensan que no pueden cambiar y dicen, no, yo no me voy a acercar, no, yo no voy a buscar, no voy a acercarme a Dios porque es que yo no voy a cambiar. Esos son obstáculos personales que hay en la persona y que le impiden acercarse a Jesús. Otros tienen tantas ideas erróneas en su mente que se convierten en obstáculos para acercarse a Jesús. Bueno, esas cosas le pasó a Zaqueo. Esos obstáculos los vivió él. Pero yo le tengo buenas noticias. ¿Sabe qué pasó? Zaqueo venció los obstáculos. Zaqueo no se dio por vencido, él los venció. Le voy a leer el 19, versículo 4. Dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¡Aleluya! Mire lo que él hizo. Zaqueo venció los obstáculos externos y los obstáculos internos que habían. Él venció el prejuicio, él venció el qué dirán. Él no se puso a pensar, ¿y qué dirá la gente si me ven montado en ese árbol? No, él no se puso a pensar eso, sino que él hizo lo que él podía hacer. Venció ese obstáculo y se montó encima de un árbol sicómoro, dice la Biblia. ¿Sabe qué más venció? Venció la crítica, porque en el versículo 7 habla de que cuando él se fue con Jesús para su casa, dice la Biblia que la gente comenzó a murmurar porque Jesús iba a la casa de un cobrador de impuestos. Entonces él venció la crítica. Ese es otro obstáculo. A él no le importó lo que la gente estaba hablando, lo que la gente estaba diciendo. No importó. Él venció los obstáculos. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay deseo en el corazón de acercarse a Dios, de acercarse a Jesús, de conocer a Dios, cuando hay ese deseo profundo en el corazón, vamos a vencer cualquier obstáculo que se presente. Vamos a vencer cualquier obstáculo que ponga el enemigo. Eso va a pasar cuando hay un verdadero deseo en el corazón. Y esa es la primera evidencia de una verdadera conversión. Cuando la persona de verdad quiere volverse a Dios de verdad, va a vencer los obstáculos que se le presenten. ¿Cuántos dicen amén? Los va a vencer. ¿Por qué? Porque es más fuerte el deseo que hay en el corazón. Es más fuerte el anhelo que hay en el corazón de seguir al Señor que los obstáculos que se presentan. Y eso pasó con él. Entonces, cuando uno hace su parte, Dios también hace la parte de él. Cuando usted hace su parte, entonces Dios va a hacer la de él. Miren, en el versículo 5 dice que Jesús llamó a Zaqueo. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Oh, qué bendición! ¡Qué bendición! Zaqueo hizo su parte. Zaqueo solamente quería saber quién era Jesús. Solamente quería conocerlo, verlo. Pero Dios le respondió de una manera mejor todavía, porque él hizo una partecita y Jesús hizo la otra. Dios hizo la otra. La parte grande la hizo él. Usted sabe lo que es que Jesús vaya pasando y lo vea en el árbol. Y no solamente lo vea en el árbol, sino que lo llame. Y no solamente lo llame, sino que lo llame por su nombre. Lo llamó por su nombre. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce tu nombre. Él te conoce a ti. Él me conoce a mí. Él conoce a cada uno de nosotros. Él conoce tu corazón. Él conoce tus deseos. Él conoce lo que hay en ti. Él te va a llamar. Si tú haces tu parte de vencer los obstáculos, entonces Él te va a llamar, Él se va a revelar a tu vida y Él sabe en qué manera lo va a hacer. Va a ser en una forma diferente, porque Dios se revela a todos en una manera diferente.
Así como se le reveló a Zaqueo de una manera, se le reveló a Pablo de otra manera, se le reveló a Moisés de otra manera, se le reveló, a todos se nos revela de una manera diferente. Entonces, Él va a hacer su parte cuando nosotros hagamos la parte de nosotros. Eso es maravilloso lo que logró Zaqueo. Solamente con el deseo en su corazón de conocer a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque tú me conoces a mí por mi nombre? Aleluya. La segunda evidencia de una verdadera conversión está en el versículo 6, 19:6. Dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Aleluya. Esa es la otra evidencia, la segunda evidencia de una verdadera conversión. Hay gozo. Dígale, hay gozo. Dígale al que tiene allá a su lado en la casa. Hay gozo. ¿Tienes gozo? ¿Tienes gozo en tu corazón? ¿Por qué? Porque comienza el gozo en nuestro corazón. Comenzamos a experimentar el verdadero gozo. El que viene de Dios. Ese gozo que no depende de lo que nosotros tengamos o hagamos. ¿Ve? Porque ya no es necesario hacer una fiesta para gozarnos. Ya no es necesario emborracharnos para gozarnos. Ya no es necesario bailar suelto ni pegado para gozarnos. No, ya no es necesario nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque el gozo que experimenta la persona que se convierte al Señor es un gozo que sale de adentro, nace de adentro y es permanente. Es un gozo que no depende de las circunstancias, que no depende de si tengo plata en el bolsillo o no tengo. No depende de nada de eso. Depende de que Dios está en tu corazón y te llena de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Esa es otra evidencia. Voy con la tercera evidencia de una persona que se convierte, de una verdadera conversión al Señor. 19:8. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aleluya. Mire, tercera evidencia de una verdadera conversión. Hay cambio y hay restitución. Diga, hay cambio y hay restitución. Porque Zaqueo tuvo un cambio de actitud inmediatamente. Él tuvo un cambio de actitud cuando se fue con Jesús para su casa. Allá se reunió con sus amigos y tuvo un cambio de actitud y restituyó lo que había robado. Entonces, una verdadera conversión traerá muchos cambios a tu vida. Dígale eso al que tiene ahí a su lado. Dígale, van a haber muchos cambios en tu vida si de verdad te convertiste al Señor. Van a haber cambios en tu manera de pensar. Van a haber cambios en tu manera de actuar. Van a haber cambios en tu manera de comportarse. Van a haber cambios en tu manera de hablar. Van a haber cambios en la manera de ser con los demás. Cambios, muchos cambios en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque se tiene que cumplir lo que dice la palabra. La palabra dice en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso dice la palabra. Entonces, esa palabra se tiene que cumplir en la vida de una persona que se convierte al Señor de verdad. Tiene que haber cambios. Porque es una nueva criatura. Porque Cristo entró en tu vida. Ahora ya no puede ser igual. Cristo está dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. No puede ser igual. ¿Y qué más pasa? Hay o comienza una restitución en la vida de aquel que se acerca a Dios de verdad. Una restitución de todo lo que habíamos perdido o de lo que el enemigo nos había quitado. Por ejemplo, si el enemigo te había quitado la paz, ahora tú puedes comenzar a experimentar la paz. Si tú
habías perdido la felicidad, pues ahora comienzas a experimentar la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no está en un hombre, no está en una mujer, no está en lo que tengas, no está en el dinero, no está en la casa, no está en el carro. La verdadera felicidad está en Cristo. Entonces comienzas a experimentar, comienza Dios a restaurar. Si habías perdido tu hogar por el vicio o por el pecado, Dios te restaura el hogar. Y así pudieran seguir diciendo muchas cosas de lo que Dios comienza a hacer cuando una persona se convierte a Él de verdad. ¿Sabe por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra. Y Jesús dijo en Juan 10:10, téngalo presente. Jesús dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso lo dice Jesús. Entonces, eso se tiene que cumplir. Entonces, cuando hay una verdadera conversión, todas estas cosas tienen que ir volviendo, la restitución tiene que irse dando en la vida de la persona. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Y voy con la cuarta evidencia de una verdadera conversión. Está en el versículo 9. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aleluya. La cuarta evidencia de una verdadera conversión es que tú traes a Jesús a tu casa. Dice que Zaqueo llevó a Jesús a su casa. O sea, Jesús no solamente entró en el corazón de Zaqueo, no, sino que Zaqueo lo llevó a su casa. ¿Por qué? Porque cuando hay una verdadera conversión, entonces tú no te quedas con Jesús tú solito, no, sino que tú quieres que en tu casa conozcan a Jesús, tú quieres que tu familia también conozca a Jesús, tú quieres que tus amigos y todas las personas que te rodean también conozcan a Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el anhelo de Dios para con todos nosotros. Ese es el anhelo. O sea, Jesús no quiere estar solamente en un rinconcito de tu corazón. No, Jesús debe ser el centro de tu corazón y el centro en tu casa. Cuando Jesús es el centro en tu casa, entonces en tu casa va a haber paz, en tu casa va a haber amor, en tu casa va a haber gozo. Porque Jesús es el centro de tu casa. Jesús debe ser el centro y todo debe girar en torno a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pues Zaqueo hizo eso. Zaqueo lo llevó a su casa. Y Jesús lo dice, lo corrobora. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús está interesado en la salvación no solamente de una persona, sino de tu casa, sino de tu familia, sino de los seres queridos, de los que te rodean. Él está interesado en ti y en tu familia. Aleluya. Se cumple la palabra. ¿Cuál palabra? Hechos 16:31, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque Dios quiere la salvación de todos. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gracias, Señor. Porque Zaqueo nos muestra que hay evidencias cuando una persona se convierte a Él de verdad. Zaqueo nos muestra esas evidencias porque Zaqueo las vivió. Él las vivió. Así que Dios hoy sigue buscando lo que se había perdido. Yo termino con ese versículo 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. ¡Qué maravilla! Oiga, oyente, usted que me está viendo, usted que me está escuchando en el día de hoy, es algo muy grande, es algo muy maravilloso, que el Hijo de Dios vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos y Él vino a la tierra para salvar
lo que se había perdido. Y hoy en día, él sigue buscando lo que se había perdido. Aleluya. Oh, eso es algo muy grande que usted tiene que valorar. Lo que Jesús hizo de venir a la tierra para buscarlo a usted y a mí, que estábamos perdidos. Aleluya. Nos encontró. El Señor nos encontró porque Él fue el que nos llamó. Él fue el que lo señaló o la señaló. Él fue el que le dijo: hey, hija, ven acá. Aleluya, qué bendición. Gloria a Dios. Dele gracias al Señor por eso. Es algo grande y maravilloso. Estábamos perdidos, pero Él nos encontró. Qué bendición. Entonces Zaqueo nos enseña a nosotros que nosotros podemos vencer los obstáculos para poder seguir a Jesús. Si el anhelo está en nuestro corazón. Si el anhelo está en nuestro corazón, nosotros podemos vencer cualquier obstáculo para poder seguir a Jesús. ¿Y qué más nos enseña Zaqueo? Que cuando Jesús está en nuestra casa, hay paz, hay gozo, hay amor, hay comprensión, hay liberación de las obras del mal, hay sanidad. Tenemos la bendición del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Eso nos enseña Zaqueo. Porque mire, la palabra de Dios dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra en Primera de Juan 5:12. Entonces, tenemos al Hijo. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Y la Biblia dice: si no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida. Santo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. Santo de Israel. Gracias, Padre. Gracias por lo que hiciste con Zaqueo. Gracias por esas evidencias que nos dejaste ahí con Zaqueo. Gracias, Señor, porque de la palabra aprendemos. Ahora, la pregunta mía es esta. Tengo una pregunta para ti. ¿Tienes esas evidencias en tu vida? ¿Esas evidencias de las cuales te hablé? ¿Has vencido los obstáculos para seguir a Jesús? ¿Tienes gozo en tu corazón? ¿Tienes las evidencias? ¿Ha habido cambio en tu vida? ¿El Señor está restituyendo todo lo que habías perdido? Bueno, esas son evidencias. ¿Has traído a Jesús a tu casa? Esas son evidencias de una verdadera conversión. Esa pregunta yo te la dejo para que tú evalúes, para que tú reflexiones, para que tú analices. Y quiero orar en esta hora por aquellas personas que me dicen: bueno, la realidad es que yo todavía no tengo esas evidencias en mi vida, no las tengo. O usted me dice: bueno, yo quiero que Jesús entre no solamente en mí, sino también en mi casa. Yo quiero que Jesús también sea el Señor de mi casa. Así que yo voy a hacer una oración por estas dos clases que he dicho. Voy a orar en esta hora. Padre Celestial, en esta hora yo te pido por esas personas, Señor, que todavía no tienen esas evidencias en su vida, que no las han hecho propias, que no han podido vencer los obstáculos, Señor. Yo clamo por esas vidas en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que puedan experimentar los cambios, que puedan experimentar el gozo, que puedan llevar a Jesús a su casa, Señor. Que pueda haber restitución en la vida de estas personas, Señor, pero que haya un anhelo, que haya un deseo profundo en el corazón de ellos, así como lo había en Zaqueo, Señor, que fue capaz de vencer los obstáculos que se le presentaron, fue capaz de vencer el prejuicio, fue capaz de vencer la crítica, Señor. Ayúdalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pido, Rey maravilloso. Y también oro por aquellas personas
que ya te han recibido en su corazón, pero todavía no te han llevado a la casa, todavía no te han puesto en el centro de sus vidas, en el centro, Señor, de su corazón, en el centro de su casa. Oh, yo clamo por eso en esta hora, Padre, para que tú seas el centro de la casa, de mis hermanos, de mis hermanas, de los hogares, Señor, de a cada persona que está escuchando este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, que tú seas el centro. Ore usted allá donde está y pídale eso al Señor. Dígale: Señor, yo quiero que tú seas el centro, no solamente de mi vida, sino también de mi casa, de mi familia, en mi hogar. En el nombre poderoso de Jesús, que las evidencias de que me volví a ti se vean en mi vida, se vean en mi casa, se vean en mi familia. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido, Padre Celestial. Y te doy gracias por aquellos, Señor, que ya han logrado avanzar, que ya han logrado vencer los obstáculos, que ya, donde ya tú eres el centro de esa casa y de ese hogar. Te doy gracias por esas vidas también. En el nombre poderoso de Jesús, y te pido que los ayudes a seguir adelante, Señor. Así como Zaqueo tuvo victoria, Padre, ellos también tienen victoria. Todos ellos tienen victoria. Y los que no la han tenido, la tendrán en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Denle un aplauso allá en la casa al Señor. Diga gloria a Dios. Aleluya. Bueno, muchas gracias por escuchar la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Yo espero que la palabra siga haciendo un efecto en su vida. Yo espero que la palabra pues siga cumpliendo la obra en usted. Espero eso con todo mi corazón, y que puedan vencer todos los obstáculos que se le presentan, que puedan vivir una verdadera relación con Jesús, que puedan vivir una verdadera relación con Jesús, y que tengan una semana muy bendecida. Dios me lo bendiga.